que está aquí. Bueno, y empezamos a grabar, por lo que veo. Muy bien. Avísenme si ven mi RStudio y aumenté gigantemente mi mouse para que se vea. ¿Se ve? Se ve bien ahora. Sí, se ve bien. De 10. Sí. Con tus consejos, Mario, aumenté el mouse gigante. Sí se lo ve. ¿Se ve, no? Sí. Es que sí, porque a mí lo que me pasa a veces en los cursos de R es que la profe está con su mouse chiquito, el profe, ¿no? Y te dice, bueno, ven en esta línea, y como yo no veo nada, no veo qué línea, y ahí ya me pierdo todo. Así que, agrandarlo. Bueno, empezamos nomás. No sé, muchos de ustedes me dijeron que ya conocían el RStudio, pero bueno, vamos a hacer un repaso de qué se trata el entorno. Generalmente cuando uno lo instala y lo abre, esto es lo que aparece, 4 pantallas. Tenemos, por un lado acá abajo, lo que es la consola, que es donde se van a ir, como que van a ir apareciendo tanto los códigos que yo vaya generando, que yo vaya corriendo, como los resultados. Y los errores también aparecen ahí. ¿Sí? Entonces, esto en realidad, esta consola del R es la consola que uno ve en el programa de R básico. No básico, pero original, digamos. Esto es lo que ves. Esta sería la consola de R. Bueno, acá arriba tenemos lo que es el script. Es el archivo donde yo voy a ir poniendo mi código, donde voy a ir escribiendo mi código, y el cual puedo guardar, cosa que está bastante piola, y lo puedo ejecutar, y cualquier cosa que ejecute acá arriba me va a aparecer acá abajo. ¿Sí? Tenemos otra que es, bueno, esto está bueno, que se puede mover, una pantalla acá, un cuadrito acá, que se llama ambiente. Acá se va a ir apareciendo todos los objetos que generemos en mi código. Todos los objetos que vayamos guardando y generando, tanto escritos, tablas, vectores, todo va a aparecer acá. ¿Sí? Acá tenemos un historial de cosas que hicieron, ves acá está todo lo que yo fui haciendo, que a veces sirve, a veces no, pero bueno, acá está todo. Y acá abajo tengo otra pantalla, que es muy piola, está muy buena esta pantalla, que tiene distintas solapitas. La primera es archivos, que serían las carpetas, los archivos, que una de las cosas, por ejemplo, cuando uno genera un proyecto o cuando querés trabajar en una carpeta en particular, fíjense acá donde dice More, es el directorio de trabajo, podés setear tal carpeta para el directorio de trabajo, o si estuviste buscando un archivo en otro lado y querés volver a tu carpeta de trabajo, podés volver acá, ¿sí? Go to la carpeta de trabajo. Así que esta está bastante piola para no tener que salir y abrir el archivo desde una carpeta, podés directamente buscar acá y abrirlo desde acá. Bueno, esta ventanita plots es donde me van a aparecer los gráficos. Cuando yo uso este tipo de script, ¿no? ¿Sí? Me van a aparecer todos mis gráficos acá. Esta que dice paquetes, son todos los paquetes que yo tengo instalados en la máquina, que ya van a aparecer. Tengo cuáles están activos en esta sesión. ¿Bien? Entonces tengo un montón de paquetes. Como no tengo ninguno subido, todavía no tengo nada, ninguno está marcado, pero bueno, tendría todos estos paquetes. Una cosa piola, una cosa buena que tiene el RStudio es que tiene una sección de ayuda. Entonces yo, por ejemplo, bueno, acá tengo histogramas, no me acuerdo cómo, tengo una función que no me acuerdo cómo se hace, esta parte tiene como documentación, todos los paquetes tienen una documentación de ayuda, donde me dice, bueno, la función es hist de histograma y me dice todas las partes que yo tengo que llenar para hacer el histograma. Y generalmente después me va explicando parte por parte qué se trata, ¿sí? Que eso ya lo vemos un poquito más adelante, pero bueno, más o menos para ir revisando. Y este viewer, que está bueno, que es, por ejemplo, yo cuando hago las diapositivas, puedo ir viendo cómo quedan las diapositivas acá. Tengo mi código acá y voy viendo cómo van quedando las diapositivas acá. Entonces, este viewer es más para eso, diapositivas, para páginas de internet, si uno está armando, o códigos más interactivos, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a ir chusmeando un poquito. Acá
en este que dice un más, es para agregar scripts, ¿sí? Puedo trabajar con varios scripts a la vez, con varios códigos a la vez, y tengo un montón de tipos de códigos, un montón, fíjense. Tenemos el RScript, que es el básico, el RMarkdown, que es el que vamos a ver el último día, y todos estos, que ni siquiera los voy a mencionar porque hay algunos que ni siquiera sé de qué se tratan, pero son, por ejemplo, de otros lenguajes de programación como Python, C++, ¿sí? Además podemos hacer HTML, que se refiere a lo que son páginas de Internet, o las presentaciones, que serían como las diapositivas, ¿sí? Así que bueno, tenemos, por ejemplo, para ir armando. Bien. Para hacer una versión de control, algo que conviene cuando uno empieza cualquier proyecto de investigación, conviene armar lo que se denomina un proyecto, ¿sí? Que lo que hace el proyecto simplemente es decirle a la computadora cuál va a ser mi carpeta de trabajo, ¿sí? Es como que le pone un pin a la carpeta de trabajo. Entonces, para generar un proyecto, que si quieren, podríamos empezar generando un proyecto para este curso, para que después ustedes, cuando quieran abrir los scripts del curso, solo tengan que tocar el proyecto. Sea, bueno, archivo, en archivo, fíjense que pueden o abrir un nuevo script o abrir un nuevo proyecto. Entonces, vamos a armar un nuevo proyecto. Esperen que tal vez mi máquina anda lenta. Muy lenta. Vayan contándome si lo están haciendo, porque es muy raro hablar así y no... Bueno, para generar un nuevo proyecto, fíjense que tenemos tres opciones. Podemos armarlo en un nuevo directorio, o sea, una nueva carpeta que yo arme de cero, en un directorio que ya existe, quiero una carpeta que yo ya tengo y quiero ponerle el pin a esa carpeta, o la versión control. Recuerden que la versión control es para linkear mi proyecto a la nube, ¿sí? Entonces, bueno, para eso necesito hacerme un usuario de GitHub y demás, que como les digo, si están interesados en explorar versión control, podemos hacer un pequeño taller de unas horas y ir viéndolo a más profundidad. Pero por lo pronto lo que vamos a hacer es armar tal vez un nuevo directorio. Fíjense, cuando armamos un nuevo directorio te pregunta qué tipo de proyecto. Vayan avisándome si van viendo lo mismo o no. Entonces, podés hacer, bueno, un nuevo proyecto base, o esta Shiny Web es como para hacer, tienen como unos proyectos donde son como súper avanzados. Así que hagamos nomás un nuevo proyecto, ¿sí? También pueden hacer, si se fijaron, para hacer paquetes, ¿no? Hacer un proyecto para armar un paquete de R. Y esta Shiny Web es, por ejemplo, tienen uno que está muy bueno, que vos le ponés como las opciones en un costado para hacer, no sé, un gráfico de barras. Entonces vos podés ir cambiando estas opciones y tu gráfico de barras va a ir cambiando. Está bastante piola para todo lo que es educativo o expresar datos. Está bastante bueno. Pero bueno, hagamos un nuevo proyecto. Acá le tengo que decir cuál es el nombre del directorio. Voy a poner curso R. Y acá, en crear el proyecto como subdirectorio D, tengo que buscar la carpeta que ustedes quieran, en donde quieran poner esto, ¿sí? Yo lo voy a poner en donde tengo la carpeta de R, pero en este punto ustedes busquen la carpeta donde van a subir, acá, donde van a subir este curso. ¿Ves? Ahí. Entonces acá voy a poner curso R, no tiene que tener espacio. Prácticos. Vamos a probar si funciona. ¿Sí? Cuando ponen crear proyecto, les debería abrir una nueva sesión, que avísenme si se comparte, porque yo estoy compartiendo la otra. Bien. Avísenme cuando lleguen ahí, por favor. Listo. Creo que ya está. Sí, lo mismo. ¿Sí? Vale. Todo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, a ver, que yo quiero compartir como toda la pantalla, porque si no, ¿ven ahí mi carpeta o solo ven el R? ¿Qué están viendo ahí? Estaba viendo solamente Solamente el R. Bueno. el RStudio. Sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer, fíjense, es copien el código de R que yo les pasé en la carpeta donde esté este proyecto, ¿sí?
Y les debería, cuando vuelvan al R, aparecer de golpe esto acá. Avísenme cuando lleguen ahí. Si necesitan que vaya más lento, que lo haga, que ustedes vean mi carpeta, avísenme también, por favor. Esta parte práctica, como para que sea más dinámica y demás, es una gran macana que sea así virtual, porque se pierde, creo que mucho de la fluidez. Pero por favor vayan diciéndome si van pudiendo, si ahí tienen algo que les está costando, que no saben, como para que lo vayamos viendo entre todos, ¿vale? De todas maneras, cualquier duda está muy buena y seguramente más de uno la tiene, así que no se preocupen de hacerla. A mí ya me parece. ¿Ya te pareció? Bárbaro. Sí, ya lo tienen de 10. Entonces, fíjense, creo que si yo cliqueo acá, me aparece. ¿Sí? Si ya pudieron abrirlo, denme el OK y continúo. Sí, se abrió. Bien. Fíjense que R tiene varias formas de hacer lo mismo. O sea, yo puedo buscar en esta pantalla que es de mis archivos, el código, hacer clic y abrirlo, o puedo venir acá, poner File, poner Open File, ¿sí? Y de ahí abrirlo. O sea, de ahí me abriría la carpeta y puedo cliquear. Pero bueno, ya que estamos en esto, en que ya dije, bueno, esta va a ser mi carpeta de trabajo, hagámoslo directamente de ahí y nos ahorramos varios pasos, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, lo primero y principal que vemos en el código, que esto lo que voy a hacer es correrlo acá, y esto quiero subir la letra. ¿Cómo era para subir la letra? View. Vamos, zoom in, así se ve un poquito más grande. Bárbaro. Bueno, ahí se ve como enorme. Bueno, primero es ver cómo hacemos un comentario. Simplemente en estos scripts que son planos, o que son como los más simples, para hacer un comentario tenemos que poner un numeral, ¿sí? Porque si no, el programa lo toma como si fuera un código. Y si lo toma como si fuera un código, nos va a decir que hay un error, porque es como que son muchas letras, todas juntas, y fíjense que de ahí apenas le saco, me aparece una crucecita que me dice que hay un token que es como un símbolo inesperado. ¿Qué quiere decir manos a la obra? O sea, esto no es un código, ¿sí? No está en mi sintaxis, es un error. Entonces, para evitar esos errores, se sabe, se hace como convención, que el numeral es para poner comentarios. Y estos comentarios están bien buenos y útiles de utilizar en todo el código, sobre todo cuando el código es largo, o cuando el código se va a guardar, o cuando el código se va a compartir. Ir contando qué es lo que hiciste, o por qué hiciste ese código, está bien útil, ¿sí? Bueno, continuamos. Acá, nuevamente, esto ya lo habíamos mencionado, si uno tiene una duda o algo, a ver, escuché un ruido, vamos a ver de qué se trata. Utilizamos help, nada, bien. Utilizamos ayuda. Fíjense, bueno, para correr un código en R, también tengo muchas formas. Puedo poner acá donde dice run, que si lo cliqueo, fíjense que me aparece en mi consola lo que acabo de correr, y a la vez me aparece acá, en la solapa de ayuda, que es min, ¿sí? Entonces me dice que es la función genérica para sacar la media aritmética. ¿Y qué es lo que necesito? Bueno, necesito el min, necesito la x, que es el objeto de R, ¿sí? Que probablemente puede ser un vector o una matriz, no, vector debería ser, sí, vector numérico. Bien. Puedo escribirlo así, help, o puedo ponerle un signo de pregunta y el nombre de la función. De las dos formas me va a servir, ¿bien? Esto está bueno porque a veces uno necesita hacer una función, ya sea para una regresión, para una ANOVA, para una correlación, y no se acuerda qué es lo que hay que poner, cómo es que hay que escribir. Acuérdense que cada función de cada paquete va a tener su propia sintaxis, entonces va a tener un orden distinto de cómo escribirlo. Entonces está bueno, si uno se olvida, no se acuerda, no lo tiene en cuenta, es muy útil usar el signo de pregunta y, bueno, preguntarle qué onda, de qué se trata.
Bueno, sigo. ¿Cómo asignamos valores a una variable o a un objeto? ¿Sí? Si yo escribo, por ejemplo, bueno, que más abajo tengo operadores, pero quiero ponerlo ahora. Si yo, por ejemplo, tengo este 2 más 4 y lo corro, fíjense lo que pasa. Acá abajo en la consola me dice 2 más 4 es 6, ¿sí? Pero fíjense que en mi ambiente no aparece nada. O sea, eso no queda grabado como un objeto. Entonces, recuerden que para grabar un objeto en R necesitamos esta asignación, se llama, que es una flechita y, sí, es como el patito y una liñita, es una flechita. Fíjense qué sucede. Cuando yo lo corro a este, me aparece de golpe acá, en mi ambiente, un X, que es un objeto X. Y generalmente acá me dice más o menos cuánto vale, qué tipo de estructura es y demás, ¿sí? Es un valor. Esta, que está acá, que es un igual, también es una manera de hacer. Me va a dar lo mismo, miren. Creo que lo voy a poner hasta una I, para que me aparezca. ¿Ves? Ahí me apareció la I, que es un 5. De todas maneras, no es muy usada, porque generalmente el igual no se utiliza tanto para asignar algo a un objeto, para generar un objeto, sino que los iguales se utilizan dentro de las funciones a veces. Así que esto es más como buena práctica en los códigos de utilizar la flechita, ¿sí? Bueno, entonces, el operador de la asignación le dice a R que tome el resultado de la derecha y lo guarde como si fuera una variable con el nombre que tengo a la izquierda, ¿sí? Fíjense que si yo de golpe pongo X y le pongo el alt, y le pongo no sé, un 7, fíjense que acá me cambia, ¿sí? Reemplazo el 5 por el 7. Entonces hay que tener mucho cuidado acá con los nombres, porque si yo le pongo el mismo nombre a dos objetos distintos o a dos resultados distintos, me los va a sobreescribir y voy a perder uno de ellos, ¿sí? Una forma de hacerlo rápido a este con el coso es tocar Alt y la liñita de abajo, por si acaso les digo. Está bueno. Eso, creo que ahora que lo pienso, acá en Tools, ¿sí? Ustedes tienen esto, Keyboard Shortcuts o Modify Keyboard Shortcuts, que son los atajos del teclado. Y si lo ponen, tienen todas las cosas que pueden ir cambiando y todos los atajos que tienen, ¿sí? Entonces yo creo que si me voy a Run, tengo un montón de Run, acá, bueno, ¿cómo salvo el documento? Control S, lo tengo yo, ¿sí? Bueno, pueden cambiarlo. Esto yo creo que si le hago así, puedo cambiar, ¿sí? Aquí eso está bastante piola, ¿verdad? Bien. Creo que si ponía control F1, bueno. Sí, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, operadores. R puede servir como una calculadora. Que esto acá parece tonto, pero les prometo que después cuando hacen estadística y demás, sirve entender estas cositas. Entonces, 2 más 4 habíamos dicho que era 6, pero que no me lo guardaba. Entonces le pongo de asignación y me aparece el objeto A, que vale 6. Fíjense que para llamar y para saber cuánto vale A, puedo poner o print A, entre paréntesis, o simplemente la A, ¿sí? Entonces de golpe, bueno, puedo cargar que B es 10 menos 3, me aparece un 7, puedo cargar que C es 5 por 5, que D es 4 dividido 2, ¿sí? También puedo hacer relaciones, si le digo que D es menor a A, me tiene que dar un valor lógico. ¿Es verdad o es mentira? Si yo sé que D, que lo vamos a ver acá, es 2 y A es 6, entonces D es menor a A. Entonces me parece un lógico de verdad, true. Fíjense que para poner mayor o igual es así. Entonces B es mayor o igual a A. Si B es 7 y A es 6, entonces, ¿qué creen que me va a aparecer? Mucho silencio. Que es verdad. Bueno, es verdad. Claro. Y después por ejemplo, es para decir que es distinto, ¿sí? C es 25, un montón. Y D es 2. Entonces, C es distinto de... ¿Qué les parece que va a aparecer? Sí, es distinto. Tiene que salir el mensaje. Bárbaro. ¿Y cómo les parece que yo puedo preguntarles si es igual? O sea, si yo quiero poner A es igual
A ver, ¿cómo? Y esto lo vamos a hacer como si fuera un... ¿Cómo expreso A igual a B? Claro, va a ser distinto porque si le pongo igual lo va a estar asignando. Claro, exacto. Si yo le pongo igual, lo va a estar asignando. Entonces, generalmente en R, para querer expresar el igual, se pone 2 veces el igual. Entonces le tengo que poner A igual a B. ¿Sí? Y ahí recién me lo va a dar. Si yo le pongo una sola vez, me va a decir que A es B. O sea, me cambió, fíjense, del 6 al 7. ¿Bien? Entonces, son 2 veces. Los colores acá no se notan mucho, porque bueno, bastante soso los colores que elegí, pero fíjense que el código está colorido, ¿sí? Es como que los comentarios tienen este verde medio clarito y estas cosas también. Eso es algo piola que tiene el RStudio en realidad, que te pone con distintos colores las distintas partes del código y te permite que la lectura del código en sí sea un poquito más fácil, a que si todo fuera negro, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, lo que quería hacer es, si yo, por ejemplo, asigno 1 a A, ¿sí? Digo que A es igual a 1, y digo que F es igual a A más 1, ¿sí? Entonces, F es igual a 2. Y F1 puede ser F más 3, ¿bien? Es decir, en los objetos, cuando yo los genero, puedo después hacerle cálculos sobre esos objetos, ¿sí? Y puedo generar un objeto nuevo a partir de esta transformación o este cálculo que se dio entre el objeto anterior y algo, más 3, ¿sí? Bien. Entonces, escriban, fíjense, acá hay un mini desafío de a ver si se animan a escribir eso. Acá es 5 por 8 y acá es más 1. ¿Vale? Y me avisan cuando lo tengan y los vamos viendo. Me van diciendo. A ver, ¿quién se anima a decir cuánto es 2 por 2? ¿Cómo escribo 2 por 2? ¿Se escribe con el numeral? A ver, no, porque vamos a hacer una función. Yo lo asignaría, no sé, como no tengo la letra Z, igual a Bien. 2 por Bien, Vale. entonces, a ver, volveme a decir. ¿Pondría Z? Sí, le pongo la flecha de asignación, La flecha de asignación, bien. la operación que yo quiero, que es 2 por 2. 2 por 2. Bárbaro. Entonces ahora, Tengo directamente el print Z. bien, bárbaro, 4. Bueno, 3 al cuadrado, lo que se hace es poner el 3, y para decir que es al cuadrado, o que está a la potencia de algo, se usa este cosito, a ver si sale, ahí está, este cosito, ¿sí? Ahí es 3 al cuadrado. Bien. ¿Alguien se anima a decir 2 tercios? ¿Cómo se escribiría? Sí, el 2 y la barra inclinada y sobre el 3. Bárbaro, 2 tercios, sin el 4. Y 5 por 8 más 1, puede ser 5. Ahí depende si es 8 más 1 primero, pero bueno, 5 por 8 más 1. ¿Bien? Entonces, bueno, esta parte está más o menos. ¿Pudieron todos llegar? Sí. Es bien simple. Bárbaro, esta parte es bien simple. La consulta la verdad es que depende. Sí. Tienes que ir paréntesis del 5 por 8. A ver, de nuevo. ¿Cómo? No tienes que ir el paréntesis entre 5 por 8. Bueno, ahí depende. Normalmente sí, para ciertas operaciones cuando son más complejas, te recomiendan tener cuidado y poner bien los paréntesis porque te pueden cambiar muchas cosas, pero sí. Sí. Acá como en el ejemplo no les puse 5 por 8 más 1, tal vez ahí queda medio dudosa ¿cómo es? Lo que les estoy pidiendo, porque acá tal vez debería haber puesto algo así, ¿o no? Como que
primero hago el 8 más 1 y después pongo y multiplico por 5. Pero normalmente sí es recomendable respetar todas las cuestiones matemáticas básicas. Sí. Si no cambia el resultado, que bueno, acá a modo de ejemplo no hay problema, pero sí cuando uno escribe un trabajo y cuando hace análisis más complejo, a veces poner un paréntesis de más o de menos puede cambiar todo el resultado. No sé si normalmente hay que hacer cuidado. Claro. Bien. ¿Hay alguien más que estaba justo hablando? No era mi pregunta, o sea, cada vez que yo designo un valor a una variable, sí, tengo que tener en cuenta la línea que le asigné, ¿verdad? Porque si es que le repito de nuevo abajo, modifico esa asignación, se va a ir cambiando por la línea que esté más abajo. A ver, no entiendo lo de la línea. Es como que sí, cada vez que vos asignás, ponele, haces un análisis y querés guardar el resultado de ese análisis en un objeto, el nombre no tiene que ser repetido, ¿sí? Claro. Y después vamos a ver, pero la idea es, yo creo que ahora, la idea es que el nombre del objeto tiene que ser lo más descriptivo posible. Uy, ya casi se nos está haciendo la hora. Entonces, por ejemplo, mira, para los vectores. No necesitas solamente usar A, B, C, D, ¿no? Puede ser resultados ANOVA. Resultados ANOVA y tal vez las dos variables. Entonces, en la próxima que hagas otra ANOVA, pones ANOVA con las otras dos variables, si es otro análisis, ¿sí? Entonces, intentar que el nombre sea lo más descriptivo a lo que vos estás usando y que no sea repetido con cualquier otro análisis. Porque si usas el mismo nombre, se van a sobreescribir. Y medio que perdés si venís haciendo y lo bueno algo. de hacerlo diferente es que después te permite hacer comparaciones y diferentes estadísticos después. Exacto, y como te queda acá grabado todos los objetos que vos vas generando, después si los necesitas llamar para hacer otra cosa, un tercer análisis o lo que sea, los tenés ahí ya guardados, ¿sí? Y podés identificar rápidamente qué es lo que necesitas para tu análisis. No sé si respondió, ¿sí? Bien. Bueno. Sí, voy un poquito más rápido porque veo la hora. Sí, por favor. Decime. En la operación anterior de producto, ¿no estaría mejor expresado el paréntesis entre la multiplicación de 5 por 8 y recién el más 1? Es que ahí la verdad es que en realidad depende de qué es lo que quieras hacer. Por eso digo, creo que ahí me expresé yo tal vez mal, porque podés querer hacer 5 por 8 más 1, o podés querer hacer 5 por 8 más 1. ¿No? Por ahí, como dice Laura, depende de lo que uno quiera hacer, pero matemáticamente hablando, sí. 5 por 8 más 1 sería la expresión del paréntesis. Pero también depende por ahí, si a vos te interesa resolver la multiplicación del 9, entonces directamente lo puedes tener aparte. Pero es como que ahí tenés dos puntos. Matemáticamente hablando, sí corresponde. Pero si a vos te interesa el producto de la suma, entonces ahí lo aislás vos ese producto y lo trabajás. Siempre depende de lo que a vos te interese. Pero es importante de especificarlo al R. Si estás trabajando, digamos, bajo los lineamientos matemáticos, o si a vos te interesa el producto de una suma que viene. ¿Hay alguien que habló o seguimos nomás? Sí, me queda. ¿Quedó claro? Bárbaro. Bien, bueno, para hacer vectores. Con respecto a la suma de 8 más 1. No sé si a mí se me está cortando internet. No se corta bien, la bien, pregunta. Bien. ¿Puedes repetir, Ariel? Que no se escucha. O escribirla. Claro, le decía que está claro, como dice usted, está bien formulado, si sería con respecto a la propiedad distributiva del 5 por, con respecto a la suma de 8 más 1. Pero me quedó claro la idea. Claro, eso recordá que vos tenés, digamos, o la forma matemática, o si a vos te interesa el producto de una suma, lo podés aislar y trabajar, o lo que sea, porque a veces tenés una multiplicación y tenés una función grande detrás de los paréntesis. Entonces, son propiedades inclusivas. O sea, a medida que vas poniendo paréntesis, vas creando como pequeños subconjuntos y vas analizando lo que a vos te importa.
Sí, también lo interesante en R, bueno, eso que dice Mario, de rescatar, es que todo lo que uno quiere que el programa haga, uno lo tiene que indicar. Entonces, si yo no indico nada, es posible que el programa agarre las propiedades distributivas nomás de la matemática. Ahora, si yo le quiero decir, no, no quiero eso, sino que quiero esto específicamente, sí está bueno el uso de paréntesis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, porque esto, acuérdense que es algo básico, estamos haciendo una pequeña cuenta, pero después cuando se te arma algo, un chorizo un poquito más grande, claro, en donde no solo están involucrados números, sino que están involucrados, por ejemplo, matrices, o data frames, o vectores, o columnas, es importante tener como muy en cuenta de que la sintaxis le diga exactamente al programa lo que uno quiere hacer. Entonces, si uno no dice nada, lo que hace es 5 por 8, 40, más 1, 41. Sí, pero si a uno le interesa el producto del paréntesis, entonces hace 5 por 9. Claro, eso depende de lo que a uno le interese. Claro. Con este ejemplo no pasa nada, pero sí, cuando uno tiene unos datos que son grandes y más inmanejables, o grandes fórmulas, que a mí me pasó con un trabajo, me acuerdo que a veces poner más o menos, digamos, arriba o abajo un paréntesis, te puede cambiar todos los resultados. Sí, se entendió, profe. Continúa. Bien, de 10. Bueno, entonces los vectores. Recuerden que los vectores es la estructura de los datos más simple, ¿sí? Generalmente es una fila de datos, que se generan con esta C y entre paréntesis. Los vectores tenían, como dijimos, los datos todos iguales. Entonces, por ejemplo, yo hago la B, un vector numérico con todos números. Fíjense que acá me aparece, ¿sí?, en los valores la B, y me parece que es una secuencia de números del 1 al 5. En realidad, no te dice que es una secuencia del 1 al 5, pero te dice que tiene 5 valores. Que tenés un valor del 1 al 5. ¿Bien? También puede ser lógico, solo con verdaderos y falsos. Fíjense que acá les dice logi, de nuevo, que son 5 valores. Pueden ser de caracteres. Observen que los caracteres siempre son entre comillas, ¿bien? Y me aparece acá con CHR, character en inglés, bien pronunciado. Bueno, y también acá es nomás para hacerles ver que si yo mezclo los tipos de datos, el programa me lo va a convertir directamente en carácter. ¿Bien? No puedo mezclar. Y fíjense que el 1 y el 2 aparecen entre comillas. Si yo lo llamo acá, le digo Z, me aparece 1, 2, A y B entre comillas, es decir, que me transformó absolutamente todo en carácter. ¿Bien? Otra forma de hacer esto es con el assign, pero este no se usa mucho, pero sí se los dejo acá, se los dejo más por si acaso, porque tal vez hay alguna función o algo más adelante en su vida que lo vayan a necesitar, y también es un buen ejemplo de que las cosas en R no hay una sola forma, hay motores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, B1, fíjense que es exactamente igual al B, me genera exactamente lo mismo, ¿sí? Esto se denomina un string o una cadena, que es, bueno, una cadena de palabras, y bueno, en este caso forman una oración, ¿bien? Bueno, fíjense, si por ejemplo yo genero un vector, y de golpe a ese vector le quiero agregar más información, lo puedo hacer de esta forma. Tengo el vector X, ¿no?, que tiene cuatro valores, que son numéricos, me aparece acá el X, número 1, 4, ¿sí? Y de golpe le quiero agregar 4 números más, bueno, fíjense, hago X, C, porque es un vector, le pongo la X, ¿bien? Y le agrego los valores que yo quiera. Entonces, cuando lo agrego, fíjense acá, que me decía de 1 a 4, lo corro, y me aparece de 1 a 8, ¿sí? Bien. Fíjense que acá me va apareciendo también los resultados. Vayan diciéndome si se ve. Bueno, acá es lo que decía con los nombres. Por ejemplo, puedo poner mi vector 1, o sea, no necesita ser letras A, B, C, pueden ser nombres un poco más complicados, y que a veces en análisis estadístico y en la práctica en sí conviene que sean más detallados, ¿sí? Entonces, bueno, ponerle que yo tengo mi vector 1, 1, 5, 7, que lo corro. Dijimos entonces que correr es run. Yo también puedo correr con control R, no sé ustedes si lo tienen así, pero bueno, a otros creo que es control enter.
Entonces, bueno, tengo mi vector 1, que es 1, 5, 7, y mi vector 2, 6, 7, 8, ¿sí? Puedo hacer que mi vector 3 sea una combinación del vector 1 y el vector 2, ¿sí? ¿Cómo lo hago? También generando un vector nuevo, o sea, de golpe los objetos pueden ser como los datos, sería, y los meto dentro del vector que lo armo con el C entre paréntesis, ¿sí? Y bueno, y ahí me queda el vector 3 con los datos que tenía el vector 1 y los datos que tenía el vector 2. Si quisiera sumar, por ejemplo, tengo este vector y les quiero sumar un 2, algo en particular, fíjense que lo que hace es sumarme un 2 a todos los valores dentro del vector. Igual si yo quisiera multiplicar, ¿sí? Me multiplica por 3 en este caso todos los datos dentro del vector. ¿Bien? Este es un recuerdo nomás, que mayúsculas y minúsculas, el R lo super distingue, igual que si usan una rayita abajo, una rayita en el medio, un punto. Fíjense que si yo, por ejemplo, acá quisiera ponerle un espacio, va a dar error. ¿Sí? Me dice error, símbolo inesperado en mi vector, no entiende de qué se trata el espacio, así que siempre las palabras se separan con rayita, con puntito o con mayúscula la primera letra de cada palabra. ¿Bien? Bueno, estas son funciones por defecto, o sea, son cosas que por defecto uno puede hacer en el R. Podés sacar, por ejemplo, de mi vector, que si recuerdan es 1, 2, 3, 4, 5, puedo sacar el valor mínimo con min, el valor máximo, cuál es el largo, cuál es la suma de todos los valores, cuál es el producto de los elementos de cada, o sea, multiplicar todos los elementos. Este sort me hace lo mismo, ¿ves? Por ejemplo, ahí le puedo decir que me los acomode en decreciente, ¿sí? Y este me dice qué tipo de vector es. Es un vector numérico. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido por el horario, pero más o menos, ¿cómo van ustedes? ¿Van bien? Se entiende todo. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Esto es súper básico y creo que este punto aburre un poco a veces porque es como muy repetitivo, pero es como que está bueno ir entendiendo e ir metiéndose en el programa con estas cosas simples, porque después cuando nos metamos en estadística y demás, creo que va a ser un poco más simple de entender, ¿sí? Como dice Laura, si bien parece simple y sencillo, pero después cuando uno comienza a interactuar más y hacer sus propias funciones o lo que sea, recurre a lo básico. Entonces, es muy bueno tener todas estas cosas en la cabeza, porque eso después permite sumar complejidad a lo que uno va haciendo. Exacto. Por ejemplo, fíjense que lo que hablamos de los iguales, ¿no? Generalmente el igual se mete dentro de la función, por eso es que no se usa igual, cuando uno quiere decir que esto sea igual a esto, no se usa un solo igual, sino dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para no equivocarlo, para diferenciarlo, cuando estamos diciéndole, por ejemplo, a esta función que secuencia, quiero decirle desde acá hasta acá. Le estoy asignando cuál es el intervalo y entre qué y qué me genere esa secuencia, ¿sí? Pero es un solo igual, a eso me refiero. Entonces, fíjense, me hace una secuencia del 1 al 5 separados por un valor de 0.2, ¿sí? Bien. Fíjense, esto de repeticiones para repetir. Si yo quiero repetir mi vector B, que era 1, 2, 3, 4, 5, 3 veces, me lo hace. Si quiero repetir el 4, 5 veces, me lo hace, ¿sí? Esto está bueno para ver distintos elementos dentro del vector, si yo quiero llamar. Recuerden entonces que el vector B es 1, 2, 3, 4, 5. Se usan los corchetes, estos que son medio cuadraditos, ¿sí? El corchete lo que me va a decir es, dentro de mi vector B, quiero el primer elemento, ¿sí? Dentro del vector B, quiero el vector, porque estoy usando el C, 1 y 3, ¿bien? Dentro del vector B, quiero todo valor de B que sea mayor a 2, ¿sí? Esto me sirve sobre todo después cuando usemos las funciones de filtrar, de seleccionar, y posiblemente para otras cosas como gráficos y demás, está bueno saber esto. Cuando yo uso los corchetes, le estoy diciendo que voy a buscar los elementos dentro de ese objeto.
¿Bien? Bueno, acá vienen como muchos más ejemplos. Ponele, yo tengo este vector U, y qué sé yo, quiero decir que me saque todos los elementos de U que sean mayores a 8, entonces me lo da. ¿Bien? Bueno, sigo. Tengo este vector. No sé por qué puse índices, pero bueno, lo debo haber sacado de algún lugar. Pero por ejemplo, tengo estos valores, que no importa. Le quiero decir que los nombres del vector B son estos, ¿sí? Entonces me queda de esta forma, fíjense. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me diga cuál es el valor de la columna o el nombre del valor Juan, lo pongo así y me debería dar 20. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, que para algo útil, que sirve este tipo de cosas, tengo un vector donde tengo varios valores ausentes, generalmente los valores que no están se los denomina NA, R los identifica como valores faltantes cuando uno pone NA. Generalmente si uno no tiene ese valor, te da error. Por ejemplo, si yo pongo coma y quiero que me guarde esa celda, pero no tengo un valor, me dice error, ¿sí? Porque la coma, el programa está esperando que haya algún valor después de la coma, y si no hay, no hay. Y no es 0, es un valor faltante. Entonces, por eso se usa generalmente NA. Entonces, fíjate, si yo pongo isNA, es que le estoy preguntando si ese vector tiene algún valor faltante. Y lo que me hace es un vector lógico, de verdadero o falso. Entonces se va fijando en todos los valores y me dice, bueno, el 1 es falso, el tercero es verdadero, o sea, realmente es un valor faltante y así, ¿bien? Solo los valores NA, bueno, esto si quieren después vayan chusmeándolo, pero es una buena forma de ir conociendo los datos, tener estas ideas, ¿no? Preguntarle al programa si es que hay valores faltantes, dónde están los valores faltantes, cuáles son, ya hemos visto, bueno, cuál largo y demás. Entonces, bueno, eso sería para lo que tiene que ver con vectores. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, me van avisando, si estoy yendo rápido, que se nos ha reído la hora por eso. No, pero no, ¿Está bien? ¿Qué quieren? ¿Que sigamos? Falta un rato. ¿Quieren que sigamos más o menos rápido o prefieren que cortemos acá y sigamos mañana? Eso es como ustedes prefieren. ¿Qué preferirían? sigamos ahora. ¿Sigamos ahora? Claro. Bueno, entonces, las matrices, si recuerdan, es un tipo de estructura rectangular, generalmente con M filas y N columnas, ¿sí? En donde todos los valores tienen que ser iguales. Entonces, si es una matriz numérica, todos tienen que ser números, si no, todos tienen que ser caracteres, todos tienen que ser, no sé, lógicos, si es una matriz de verdadero o falso, pero la idea es que todos tienen que ser del mismo tipo. Una forma de generar matrices es así. Es decir, bueno, M, asignación, va a ser una matriz en donde tengo este vector, pero este vector lo voy a acomodar en dos filas, N-col, número de columnas, y, perdón, N-row, número de filas, y N-col, número de columnas. Dos filas, dos columnas, ¿sí? Entonces, si lo pongo, fíjense, me hace 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Los primeros números hasta llegar al número de filas, me lo hace columna, y después me lo hace columna a los siguientes. ¿Bien? Fíjense, si yo le pongo este dim names, que es los nombres de las dimensiones, o sea, me refiero a las filas y a las columnas, en donde la primera siempre se refiere a filas, y la segunda etapa, o la segunda porción de esto, de los dim names, siempre se refiere a las columnas, ¿sí? Entonces me aparece la misma matriz de antes, pero esta vez le puse nombre a mis filas y a mis columnas. Esto, como les digo, es como súper básico y no se preocupen que la idea no es armar la tabla de análisis de datos en R, porque uno se vuelve loco y altamente posible que echen error, pero es posible que les sirva para después otros análisis y para trabajar la tabla de datos en análisis característicos, ¿sí? Así que está bueno ir, bueno, conociéndolo. Son muy utilizadas las matrices después son muy utilizadas. Para todo. Sí, sí, son muy utilizadas. Y hay muchos análisis que retornan matrices como resultados, entonces está bueno. Sí, es que la matriz es medio en matemática y en todo lo que es estadística es básica.
Bueno, acá volvemos a la idea de los corchetes. Recuerden que los corchetes es para decirle, bueno, de mi matriz M quiero este objeto. En este caso, como tiene dos dimensiones, en el vector era uno solo, entonces yo le ponía un número y ya sabía cuál era. En este caso le tengo que avisar al programa en qué fila, que sería la primera, coma, en qué columna quiero yo que me devuelva el dato, ¿sí? Entonces yo quiero el dato en este caso de la fila 1 de la columna 2. Entonces lo corro y me aparece, fíjense, el 3, ¿sí? Fila 1, columna 2. Si yo quisiera, por ejemplo, que me dé todos los datos de una sola fila, lo hago de esta forma, dejo la parte de columnas sin nada, sin decirle cuál, solo le estoy diciendo quiero la fila 1, entonces me da, fíjense, el dato 1 y 3, ¿sí? Y si quisiera solo de la columna, solo tengo que dejar la primera parte que es fila, sin decir, sin especificar, y dejar nomás el número de columna, ¿bien? Otra forma de hacer esto, si yo no me acuerdo, tengo una matriz enorme, es decir, a ver si funciona, M y signo. ¿Ves? No funciona. Yo le pongo así. Error. ¿Por qué? Ah, porque esto me lo toma como para vector. data frame eso. Es para data frame. Bien. No dije nada. Es con los corchetes, tenés que, sí o sí, con la sí o sí con corchete en sí. matriz. Bueno, está muy bueno saber eso. Entonces, sigamos. Si yo le quiero, por ejemplo, asignar, porque de golpe veo mi matriz M y veo que cometí un error o que nada que ver, que lo quiero cambiar, que le quiero asignar un nuevo valor a un elemento de mi matriz, lo hago de esta forma. Le digo primero, bueno, en la fila 1, columna 1, por favor pone un 9. Fíjense que tenía un 1, y si yo corro esto, me va a aparecer un 9. ¿Sí? Si, por ejemplo, quiero que todos los elementos de la fila 1 sean 0, lo pongo así. ¿Bien? Bueno, otra forma de hacer una matriz es combinando vectores. Una era así, diciéndole voy a hacer una matriz, y otra es cbind y rbint. Cbind es cuando combinas columnas, y rbint es cuando combinas las rows. Fijémonos. ¿Ven? Entonces tengo este vector, 1, 2, 3, 4, y este vector, fíjense que tienen que ser del mismo largo, los combino como si fueran dos columnas distintas en una matriz. Le pregunto si es matriz, me tendría que decir que sí. ¿Ven? Y si lo hago por fila, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es para hacer una lista, que no sé si vale la pena. Y son muy utilizadas las listas, ¿viste? Son utilizadas, ¿verdad? Bueno, Más que nada porque te permiten entender después cuando tenés salida de grande análisis, cómo ir a cada conjunto de la lista. Bien. Que la lista lo que son, te voy a decir ahora. Sí, veamos. Tengo el M que es así. No, pero es que esto igual es para ponerle el nombre, ¿ves? Creo que lista está tal vez más abajo. Sí, eso son para ponerle nombre a la... Nombre a la, sí, lista, a las cosas de la matriz. La lista es como el gran conjunto de datos que crea R, en donde mezcla todo. O sea, puede tener data frame, matrix y todos los tipos de datos. Lo puede agrupar en un solo dato que se llama lista. Claro. Y la lista lo que tiene de interesante es que uno puede guardar, por ejemplo, varias matrices, tal vez que están relacionadas entre sí o que son de distintos análisis, ¿no? En un mismo archivo, pero separadas. Entonces te queda, tenés matriz 1, matriz 2, matriz 3, que están en un mismo archivo, pero son distintas matrices. No te las unen, ¿bien? Eso, por ejemplo, es algo piola de las listas. Digo matrices, pero puede ser data frame, puede ser simplemente números, pueden ser letras, ¿sí? Bueno, los atributos que puedo hacer sobre las matrices es calcular el número de filas, el número de columnas, cuál es la dimensión, 2×2, cuál es el largo, cuántos elementos tiene, ¿sí? Y cuál es el tipo, si es numérico, es carácter y demás. Bien, bueno, esto ya lo vimos, que es unir. Bueno, esto es para transponer, que sirve más para matemática, puedo multiplicar matrices, puedo hacer el producto matricial, y puedo sacar la diagonal, que eso está bueno para análisis multivariable.
bueno, que igual no lo hacemos nosotros, ya lo hacen las funciones, pero bueno, ir sabiendo que podés hacer un montón de cosas en las matrices. Bueno, las listas, dijimos que eran, bueno, esto que hemos visto, a ver, es que acá view es para verlo, si no, yo puedo poner nomás L y me aparecen acá. Esto es una lista. A ver, pero quiero mostrarles. Yo le dije, bueno, L va a ser una lista que tenga 1, 2, A y B, ¿sí? Entonces, lo que hace R es armarme una lista donde tengo, bueno, el primero es el valor 1, el segundo es el valor 2, el A y el B. Fíjense que acá sí me mantiene en la forma o el tipo de dato que yo metí en esta lista, ¿sí? No es que me los unifica todos a carácter, sino que me mantiene los valores numéricos y los caracteres A y B. Fíjense, por ejemplo, esta, a ver qué nos da. Pero acá no quiero que. Entonces, fíjense, acá yo le dije que me haga 2, ¿no? La lista en donde uno de los elementos dentro de la lista se va a llamar nombres y el otro se va a llamar edad, ¿sí? Entonces tengo nombre y tengo edad. Fíjense que si yo a L, ahora sí, le pongo este signito, me parece que tiene estos dos elementos, nombre o edad. Y yo los puedo llamar por separado, ¿sí? Otra forma, que dice acá abajo, es con doble corchete. En las listas se utilizan doble corchete para ir directamente a los elementos de la lista, ¿sí? Entonces, si le pongo 1 porque no me acuerdo el nombre, me sale Juan y Pedro, y si le pongo así, fíjense, sería de la lista, el primer componente de la lista, el primer componente de ese componente, ¿sí? Entonces me debería salir Juan. ¿Sí? Otra forma es, si yo sí me acuerdo el nombre de ese elemento y directamente en vez de ponerle el 1 le pongo nombres. Bueno, me va a aparecer lo mismo. Y si le pongo nombres 1, me tiene que aparecer exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto, como les digo, es R mostrándonos que hay muchas formas de hacer lo mismo. Esto, otra cosa que nos sirve, es también cuando uno hace loops o uno genera su propia función. Está bueno tener estas ideas para bueno, armarlas, pero eso es como súper avanzado y no veríamos en este curso. ¿Bien? Recuerden que todo se puede transformar a data frame, tanto los vectores como las matrices. No sé si alguien ahí quiso hacer una pregunta. ¿No? Bien. ¿Cómo van? ¿Van más o menos? ¿Bien? Sí, entiendo. Bien. Bueno, fíjense que yo todo lo puedo transformar a data frame, simplemente poniéndole data frame adelante, ¿sí? Este view data frame, lo que está interesante es que me abre acá la tabla. Fíjense, cuando era lista me lo abría de esta forma. Me decía, bueno, el largo de la lista, en este caso habíamos puesto un valor 1, 2, A y B, por eso me dice que son caracteres, ¿sí? Y estos que son números. Bueno, en este caso, que es un data frame, me aparece la tabla. Esta es chiquita, es tranqui, pero bueno, a veces son tablas enormes. Pero está bastante bueno porque, bueno, me permite observar si los datos que estoy usando son correctos, si más o menos abrí la tabla que era, si tengo alguna duda, puedo ir directamente ahí y verla, ¿bien? Esto, como habíamos visto, ese simbolito, lo que tiene el data frame es que ya, a diferencia del otro que eran elementos dentro del mismo objeto, acá ya me los transformó en columnas, ¿sí? Entonces, este signo pesos, lo que le dice es, bueno, de mi data frame, yo tengo, ¿qué columnas? A ver, pongo data frame, le pongo el simbolito pesos, y me aparecen cuáles son las columnas. Esto es bastante útil cuando tengo data frames enormes y no me acuerdo de las columnas, no me acuerdo qué variables son, bueno, ahí me aparece, ¿sí? Entonces, si yo lo corro, acá me aparecen los valores de esa columna. Que también puede ser llamado de esta forma, también se usa la fila 1, columna 2, ¿cuál es? El valor, la fila 1 de toda la columna. ¿Por qué acá llama toda la columna si sería la fila, o no? Acá toda la fila. Si yo quisiera llamar a toda la columna, lo tengo que poner en la segunda parte, ¿sí? Bien. Bueno, acá me puse a jugar un poco para ver.
porque acá ya estamos en data frame, que recuerden que puede tener cualquier tipo de valores. Entonces, por ejemplo, si yo armo un vector de especies y un vector de abundancia, así como random, y armo mi data frame, que uso cmint, ¿sí? Bueno, y mi numeral, porque va a ser mi identificación. Entonces yo digo, bueno, haceme las columnas a estos 3 vectores, ¿sí? Entonces me la une y me quedan mis datos así, data frame. Los datos, como les digo, pueden ver, acá no vamos a meter cbin, sino que vamos a poner, pueden verlo con view, que me lo abre así, o pueden venir acá, ¿sí? Fíjense que los data frame generalmente los tienen acá. Mis datos. Son 5 observaciones, a ver, quiero abrir un poco más, 5 observaciones con 3 variables, ¿bien? Fíjense que los que son vectores, generalmente aparecen más bien acá, y aparecen de esta forma, y las listas y data frames, y creo que matrices también, aparecen de esta forma. ¿Bien? Bueno, acá tengo mis datos. Entonces, bueno, primero le pregunto si es una matriz, me dice que no, entonces es un data frame, y esto es nomás para ir chusmeando las cosas. Si yo tuviera una data frame enorme, 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 para ver los primeros valores, las primeras filas, uso la palabra head, que me muestre la parte principal. STR es para ver la estructura, me va diciendo de todas las columnas cómo son. Bueno, el primero es carácter, me lo tomo como carácter. Fíjense que los 3 me lo tomo como carácter. Generalmente cuando hacemos, no sé por qué, pero eso lo vi hoy mientras armaba esto, cuando vamos de carácter y los transformamos en data frame, es muy posible que los numéricos también sean caracteres. No sé, cuando los vectores, ¿no? Pero esto está bueno chequearlo, porque después los análisis va a depender muchísimo de los resultados de cuál sea el tipo de datos que uno está incluyendo, entonces está bueno chequear. Esto serían como cositas para ir chequeando nuestra matriz de datos. Si yo quisiera ver solamente la estructura de especie, me va a decir que es esto, que es un carácter y que tiene esas categorías. Si yo quiero ver el length de mis datos, me dice que son 3, porque creo que acá en data frame el length es la cantidad de columnas. Si quiero ver la cantidad de filas, yo lo hago así, no sé. N rows también creo que puede funcionar, ¿no? Bueno, y acá puedo transformar entonces este número de abundancia, que me decía que era un carácter, poniéndole esta función, asNumeric. IsNumeric es que está preguntando si es numérico. AsNumeric quiere decir que lo está seteando a esa columna como numérica. Y fíjense que yo la estoy reescribiendo, ¿sí? Entonces tengo mi data frame y abundancia, que sería mi columna. Estoy diciendo que me la transforme, ¿sí? Que me la reescriba como lo mismo, pero en número, asNumeric, ¿sí? Entonces, si yo hago esto y de golpe pongo acá estructura de datos, fíjense que ahora abundancia me aparece como numérico. ¿Bien? Bueno, con eso terminaríamos por ahí. Díganme si tuvieron alguna duda, si hay algo para agregar. No sé, Mario, vos si querés comentar algo con esto. Pero bueno, más o menos hasta acá llegaría. No, de momento no. La verdad que me parece muy interesante todo lo que hablaste, porque va a servir de buena base para seguir construyendo las clases que quedan. Bien. No sé si se han dormido, si tienen algún... No. Sigo procesando información. Sí. ¿Podría pasar de nuevo lo que envió para poder ver los valores, los procedimientos? Para poder ver los valores. Sí, disculpen, voy rápido porque siento que ya nos estamos pasando de hora, pero ahora voy lento. Para ver serían los valores dentro de lo que es el data frame, ¿verdad? Sí, el archivo donde esté todo esto que estaba mostrando. Lo mandó por mail. Ah, lo mandé por mail. Avísame, pasame tu mail, cualquier llegó? cosa al chat. Si no te llegó, Avisá y te te lo lo reenvío. mandamos de vuelta. Claro, pásamelo por acá por el chat y yo te lo reenvío. ¿Qué sería el script, decís vos? Hay varios que se tuvieron que ir. Sí. Bien. Joaquín, dale, ya te lo vamos a mandar de vuelta. Bueno, mañana cualquier cosita hacemos como una revisación, no sé si se dice, como que revisamos de nuevo esto porque veo que varios se tuvieron que ir a trabajar.
A ver, la Z en el cálculo de 2 por 2 solo era para agregar el valor a la tabla. No entiendo. La Z en el cálculo del 2 por 2 es Creo para que fue nombrar el objeto, ¿no? Era un nombre al Sí. azar cualquiera que se le puso. Sí, sí, sí. Es como No que sé se si eligió cada la chica le letra preguntó a un Z. chico. Ujú. La ¿Cómo persona. realizo el símbolo exponencial? Ah, era ese sombrerito. Disculpen, estoy leyendo re tarde las consultas. Bien. Estoy bien. Bueno, entonces, es mucho, es como aprender un idioma nuevo. Estamos como aprendiendo de golpe alemán, pónganle, pero peor porque es programación. Entonces, es muy normal o estar mareado o estar confundido o simplemente aburrirse y no entender nada. Sí. Igual poco a poco después ya lo van procesando y cuando jueguen con sus propios datos ya poco a poco porque se va Totalmente. asimilando por difusión. Sí. Aparte esto es muy repetición, ¿no? Es como que vamos a repetir y van a ver que hay cositas que van a ir quedando. Así que bueno, nos vemos mañana de nuevo a las 4 para empezar con el tema de tabla de datos.